que quería decir que empezamos el culto de hoy pues con Pablo, que nos traía dos textos, uno de Ezequiel, otro de Mateo, que nos hablaban de la venida de Jesús. Y él buscaba que tenían eso en común, ¿no? Jesús viniendo. Pero hay otra cosa que también tenían en común. No en sí los textos, sino las historias. Y es que las dos historias son profecías, están profetizadas. La diferencia es que una ya está cumplida, otra queda por cumplir, pero las dos son profecías. Hemos cantado, quiero estar delante de tu trono. Oye, también algo que vamos a hacer, también algo que tiene que ver con el futuro. Y quiero empezar pues haciendo una pregunta. ¿Para qué da Dios las profecías? Porque precisamente de profecías va hoy la mañana. ¿Para qué da Dios las profecías? ¿Qué interés tiene Dios en que su pueblo conozca algunos acontecimientos del futuro? El 25% de la Biblia aproximadamente es profecía. De ese 25%, casi toda está ya cumplida. Casi toda la profecía bíblica ya está cumplida. Queda un porcentaje pequeño que queda por cumplir. ¿Por qué le da Dios tanta importancia a la profecía? Un cuarto de la Biblia es profecía. ¿Por qué le da tanta importancia Dios a la profecía? Y pensando en respuestas para esta pregunta, pues podemos dar muchas respuestas. Por ejemplo, pues que Dios quiere mostrar su soberanía. ¿Por qué? Porque las profecías demuestran que Él tiene el control de todo, no hay nada que se le escape a su control. Él sabe el futuro y Él va a hacer que ese futuro se cumpla. Nos demuestran su soberanía. Nos demuestran, por ejemplo, su fidelidad, porque lo que dice se cumple, nunca miente. Dios no es hombre para mentir. Nos pueden mostrar también su poder, porque claro, para hacer que eso se cumpla, a lo mejor 800 años después, porque hay profecías que están escritas incluso 2000 años antes de que ocurra ese acontecimiento. Pues para que hacer que eso se cumpla 2000 años después, 800 años después o los años que sean, pues demuestra que Dios es un Dios poderoso. Pero hoy nos vamos a centrar en qué quiere Dios que produzcan esas profecías en nosotros. Y creo que ese es el tema que Pablo trata en el capítulo 4 y el 5 de 1 Tesalonicenses, que hoy por fin pues voy a concluir con Tesalonicenses, con lo que yo estaba dando de Tesalonicenses. Así que nos vamos a ir al capítulo 4 de primera carta de Tesalonicenses y vamos a leer desde el 13 al 18 y capítulo 5 del 1 al 11. Ambos textos tienen referencia al futuro. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo.
porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y yo veo, en este texto que es un poquito largo, pero veo cuál es el fruto que debe dar el conocer la profecía en el creyente. Y yo veo dos frutos, veo dos consecuencias. La primera es el aliento, el ánimo. El conocer el futuro, Dios quiere que conozcamos el futuro para que tengamos aliento y ánimo pensando y sabiendo ese futuro. Y en segundo lugar, Dios quiere producir en nosotros el deseo de ser más santos, precisamente porque conocemos el futuro. Como sabes cuál es tu futuro, eso te obligas tú mismo a ser más santo hoy, porque sabes cuál es tu futuro. Y creo que estas son las dos consecuencias prácticas que Pablo quiere transmitir a la Iglesia en este momento. El versículo 18 nos dice el motivo por el cual escribe. Dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y el versículo 11 del capítulo 5 termina prácticamente igual. Dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Ahí está dándonos la motivación que tiene Pablo para escribir. Pero, ¿cómo se produce el ánimo en nosotros? Y yo veo aquí en el texto al menos 4 características, 4 cosas que dice Pablo que eso es lo que produce el ánimo, el estar animados, el estar felices, esa felicidad. Una felicidad que produce solo Dios y que no tiene sentido para aquel que no cree en Dios. Una felicidad que no depende de las circunstancias, una felicidad eterna. Pues esa felicidad la produce Dios con 4 cosas que vienen aquí en este texto. La primera, dice en el versículo 13, queremos, hermanos, que tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Es decir, la ignorancia produce infelicidad. ¿Qué quiere Pablo? Pues darnos un conocimiento, el conocimiento de una profecía, que ese conocimiento, el interiorizar esa profecía, es lo que te va a hacer, en primer lugar, tener esa felicidad. Es decir, Dios quiere que conozcas el futuro, porque el conocer el futuro, el hacer presente hoy ese futuro que te espera, es felicidad para ti. Pablo se refiere a que nosotros sabemos que hay vida después de la muerte. Sabemos que viviremos en su presencia para siempre. Lo hemos cantado, hemos orado hoy. Y yo veo, me pasa lo mismo siempre, claro, yo cuando estoy ahí en la alabanza, yo sé lo que voy a predicar, vosotros no. Pero yo veo como el Espíritu Santo está dirigiendo nuestros pensamientos y nuestros corazones precisamente y coincide con lo que yo quería compartir hoy. Oye, vamos a estar en la presencia de Dios adorándole. No es un motivo para alabarle, darle gracias y estar felices hoy. Pero esto es teoría, ¿no? Salmo 23:6. ¿Cómo termina el Salmo 23? En la casa de nuestro Dios moraré por largos días. Juan 14, esto lo vamos a leer. Juan capítulo 14, del 1 al 5. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo habría dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús prepara
un lugar en el cual vamos a estar con Él. Efesios 2, 6 y 7. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros. ¿Cuánto tiempo es eso? Siglos venideros. Eternidad. Y vamos a terminar con Apocalipsis 21, 3 y 4. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ese es el futuro. Eso es lo que Dios quiere que sepáis, que ya sabéis, pero que olvidamos. Que ya sabéis, pero vivimos como si eso no fuera una realidad. Porque nos dedicamos muchas veces a pensar más en el presente que en el futuro. Centramos nuestra vida cristiana pensando únicamente en el ahora. Y por eso creo que muchas veces no disfrutamos de esta felicidad eterna que Dios nos da. Por eso muchas veces Satanás consigue quitarnos la felicidad, quitarnos el gozo de nuestra salvación. Porque interiorizar, el pensar en esto de continuo, hace que tengamos esperanza, hace que tengamos felicidad. ¿Por qué? Porque independientemente de lo que pase hoy, ese es tu futuro. Y eso es impresionante. Y Pablo hace aquí un contraste en Tesalonicenses, vuelvo a Tesalonicenses capítulo 4, y hace un contraste entre el incrédulo, aquel que no cree en Dios, y los creyentes. ¿Y cuál es el contraste? Pues el contraste es precisamente la infelicidad. ¿Por qué? Porque el incrédulo no sabe su futuro, o no quiere, mejor, más que no saber, no quiere pensar en su futuro. Porque si piensa en su futuro, sabe cuál es su futuro. Y eso produce tristeza. Y ahí se ve una diferencia clara entre los creyentes y los no creyentes. Muy diferente el futuro que nos espera a unos y a otros, ¿verdad? Por eso el incrédulo intenta llenar su vida día a día, pero lo único que consigue es el vacío. Consigue ser feliz momentáneamente, pero no consigue ser feliz continuamente. Y da igual dinero, da igual que tenga a la mujer más guapa del mundo, lo siento por vosotros, yo ya la tengo. Da igual que tengas todos tus deseos cumplidos, porque hay gente que lo ha cumplido y a pesar de cumplir sus deseos siguen diciendo, me falta algo. Lo material no tiene relevancia en el futuro, porque cuando mueres, lo material se queda aquí. Por eso Pablo quiere traer ánimo, quiere alentar a esta iglesia, diciéndole, oye, pensad en el futuro. No centréis vuestros pensamientos, vuestra vida en el presente, pensad en el futuro. En segundo lugar, lo segundo que trae ánimo en ciertos momentos a nuestra vida es lo que Pablo sigue compartiendo. A partir del versículo 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Es decir, realmente Pablo está aquí atajando un problema doctrinal que tenía la iglesia tesalónica.
Realmente lo que quiere Pablo, lo que está aquí Pablo diciendo es que ellos pensaban que si morías aquí en la tierra no ibas a disfrutar de los acontecimientos venideros. Por lo tanto, para ellos les provocaba una tristeza profunda el pensar que su padre o que su hermano se moría. ¿Por qué? Porque eso era igual a decir, no va a disfrutar del milenio y el cielo no va a ser resucitado con un cuerpo glorificado. Porque eso es para los que viven todavía cuando Jesús viene. Eso era lo que pensaban cierto sector allí en Tesalónica. Por lo tanto, Pablo tiene que atajar doctrinalmente esto y él mismo utiliza su autoridad. Dice en el versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. No lo digo yo, Pablo, no, lo digo en palabra del Señor. Esto es palabra de Dios, autoridad. Que no os confunda nadie, que en el futuro los que han muerto en Cristo, Dios los resucitará. Y todos juntos, como un solo pueblo, disfrutaremos de todo ese futuro que nos espera. Y eso tenía que producir alegría. Pablo dice así, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero claro, cuando a ti se te muere un familiar, cuando tienes una pérdida, tenemos tristeza. Pero qué diferente es nuestra tristeza a la tristeza de un incrédulo. Qué diferente es. Porque nosotros, que no tenemos ese error doctrinal que cometían ellos, nosotros que no nos pensamos igual que ellos, que sabemos que todos vamos a resucitar, también tenemos tristeza. Pero tenemos la seguridad y el gozo de que esa persona está con el Señor. Sí que es verdad que Pablo, aquí en este texto concreto, no responde a la pregunta de, bueno, y mientras hoy mueres y hasta el día que Dios te resucita con un cuerpo glorificado, ¿qué pasa aquí en medio? Pablo no responde a esa pregunta aquí en este texto. Y como él no responde, yo tampoco lo voy a hacer. Pero si queréis podéis, hay algunos textos que nos pueden ayudar a pensar en esto. Por ejemplo, si lo encuentro, lo tengo por aquí apuntado. Es Mateo 24. No, perdón, Lucas 16. Lucas 16, del 22 al 28. O Apocalipsis 21, cuando habla de la segunda muerte, de la muerte segunda. Pero no nos vamos a centrar en esto en esta mañana. Sí vamos a leer 1 Corintios 15, 51 y 52. Primera de Corintios 15, 51 y 52 dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Un texto totalmente paralelo a lo que dice en Tesalónica Pablo, en Tesalonicense. Todos seremos resucitados con un cuerpo incorruptible, tanto los que ya han muerto, y aquí el detalle importante, en Cristo, los que ya han muerto en Cristo, como los que todavía estén vivos cuando Jesús venga a recoger a su iglesia. Todos seremos transformados. Ese es vuestro futuro. En tercer lugar, otra cosa que produce ánimo, según dice aquí Pablo, se encuentra en el versículo 17, y es cuando dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. Esa frase de para recibir al Señor juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, esa frase tiene muchísima importancia y muchísima relevancia. ¿Dónde vamos a recibir al Señor? En las nubes. ¿Dónde vamos a ser resucitados? En las nubes. ¿Y dónde le vamos a recibir? En el aire. ¿Qué importancia tiene esto? Pues porque el aire es el reino de Satanás. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. La Biblia utiliza el aire para hablar del reino de Satanás, para hablar del pecado. ¿Y dónde vamos a recibir al Señor?
en el aire. ¿Por qué? Porque el Señor habrá vencido a Satanás. Y eso nos llena de gozo, nos llena de alegría. Y cuando habla de las nubes, precisamente habla de la presencia del Señor, del reino de Dios. Jesús, cuando asciende, dice que le recibió una nube. Números 11, desciende una nube y se ponen de repente a profetizar 70 ancianos. Una nube en mitad del pueblo y dirigía al pueblo por el desierto. La nube indica presencia de Dios. Es el reino de Dios. ¿Dónde vamos a ser resucitados? En las nubes. Allí seremos transformados con un cuerpo incorruptible. ¿Para qué? Para venir y vencer a Satanás. Pero lo que Dios quiere es que nosotros pues vivamos en victoria, en esa victoria del futuro, y que estemos venciendo a Satanás, el poder del pecado hoy. Es algo que se terminará, que se completará en el futuro, pero quiere que lo hagamos hoy. Jesús dijo, en el mundo pasaréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. En el reino de Satanás pasaréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Esa es la tercera cosa que nos debe alegrar, dar felicidad, esta felicidad eterna. Y la cuarta que nos comparte aquí Pablo, en el versículo 18, dice, alentaos los unos a los otros. La cuarta que debe producir ánimo somos los unos a los otros. Precisamente el vivir en comunión, en unidad con el pueblo de Dios, eso es lo cuarto, en el orden que dice aquí Pablo, que nos debe dar ánimo. Nosotros tenemos la labor, la responsabilidad de animar a nuestro hermano, de ayudar a nuestro hermano. Tenemos la responsabilidad de ayudarnos a recordar estas promesas del futuro, de ayudarnos a levantarnos los unos a los otros. Pablo ha dicho a lo largo de esta carta muchas veces que nuestra responsabilidad es coger al hermano del brazo y acompañarlo en su vida cristiana. Pues también para levantarlo y animarlo, también para hacerle recordar cuál es su futuro al hermano. Para compartir nuestras preocupaciones, para abrir nuestro corazón y decirle a los hermanos lo que verdaderamente pensamos. Y que mi hermano me ayude. Para llevar nuestras cargas, nuestras preocupaciones juntos. Para tener libertad y poder disfrutar libremente de Dios. Y como he dicho antes, todo esto es teoría. Ahora nos toca llevarlo a la práctica. Y eso es lo más difícil, ¿verdad? No debía serlo. Porque el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo está en nosotros precisamente para hacer toda esta teoría una realidad en nuestra vida. Y después seguiré hablando de esto. Pero vamos a ir con el segundo fruto que produce el conocer las profecías en nuestra vida. Y lo segundo, como dije antes, es aumentar el deseo de obedecer a Dios, aumentar el deseo de que aumente la santidad en nosotros, de parecernos más a Jesús. La verdad es que, como dice aquí Pablo en el capítulo 5, no se nos ha revelado el tiempo. No sabemos el momento. Jesús vendrá como el día y la hora. No sabemos el momento en el que va a venir. Pero yo creo que precisamente Dios no quería que supiéramos el momento para que viviéramos velando, como dice Pablo después, o como Jesús mismo dijo en varias de sus parábolas. Para que viviéramos velando. Por eso precisamente no quiso decirnos el momento. Porque puede ser hoy. O a lo mejor Jesús no viene hoy, pero a lo mejor yo muero hoy. No sé el momento. Pero mi responsabilidad, lo que a mí me debe llevar precisamente es saber que ese es mi futuro y que no sé cuándo viene, es ser santo hoy. Es alejar el pecado hoy. Esa es la conclusión que llega Pablo. Y empieza a explicarlo en todo este pasaje. Los versículos del 4 al 8 empieza a decir, oye, que no sois hijos de la noche, no sois hijos de la oscuridad, de las tinieblas, sois hijos de la luz.
¿Por qué? Porque se tiene que ver una diferencia entre los que son hijos de la luz y los que son hijos de las tinieblas. Si no marcamos esa diferencia, si esa diferencia es inexistente, ¿cuál ha sido la obra del Señor en nuestras vidas? Yo no entiendo que Dios haya transformado mi vida y no haya transformación. Cuando Dios cambia, cuando Dios te toca, tiene que haber cambio. Lo siento, hermanos, no puedo decirlo de otra manera. El pecado tiene que quedar fuera de tu vida. Progresivamente te lo acepto, pero tiene que quedar fuera. Y no hay otra manera, no hay otro camino, es tu responsabilidad. Porque no eres hijo de las tinieblas, eres hijo de la luz. En Génesis capítulo 1, Dios separa entre la luz y las tinieblas, hace una separación. ¿Existe esa separación en esta puerta? Sería para reflexionar. ¿En esta puerta existe esa separación entre la luz y las tinieblas? Pues muchas veces no, en nuestra vida no, muchas veces no. Y Pablo vuelve a utilizar el contraste y vuelve a decir, oye, no seáis como ellos, porque no sois como ellos, porque vuestro futuro no es ese, porque lo que ha hecho Jesús en vuestra vida es diferente, porque necesitáis que Jesús siga actuando y quitando y limpiándolos para que de esa manera podáis vivir una vida efectiva como Dios quiere. Si no, no es posible. Y muchas veces decimos, queremos que ocurran milagros y queremos que ocurran cosas maravillosas y que Dios se manifieste y que ocurran, quiero ver a Dios en mi vida. O como decía Paul, quiero más de Jesús en mi vida. Pues eso, ¿cómo va a ocurrir? Si no quitas el pecado de tu vida. Nos explica el futuro para que sepamos que la obra de Dios es completa. Que en un futuro seremos completamente santos. ¿Pero por qué? Porque nos tenemos que ver reflejados en ese futuro y comprobar dónde estamos hoy. El listón de Dios es este, y yo estoy aquí abajo. Pues eso es lo que quiere Pablo que sepamos. ¿Dónde estás tú? ¿Para qué? Para saber qué tienes que hacer para llegar ahí. ¿Cuándo vas a llegar? Pues llegará en el futuro, pero hoy anda en el camino para llegar allí. Esa es tu dirección. Y no puede ser de otra manera. Ese futuro tiene que tener relevancia en nuestro presente. Debe haber evidencias prácticas en nuestra vida y en la vida del mundo. Y a partir del versículo 8, Pablo nos da las herramientas para que esto suceda. Dice, nuestra fe. Dice, habiéndonos vestido con la coraza de fe. La fe. La fe, en este contexto, yo la entiendo igual que dice Hebreos capítulo 11. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe a la que Pablo se está refiriendo aquí. Oye, ¿estáis convencidos de qué es lo que viene en el futuro? Pues por lo tanto esa fe de lo que viene en el futuro es lo que tiene que transformar tu vida hoy. Después dice el amor. Otra diferencia que tiene que haber es el amor. El amor de Dios que se manifiesta en todas nuestras relaciones. Nuestra relación matrimonial, nuestra relación con nuestros hijos, nuestra relación con nuestros hermanos, nuestra relación con Dios y nuestra relación con el pecado. El amor se debe manifestar, el amor de Dios se debe manifestar en todas nuestras relaciones, un amor diferente al del mundo, porque el amor de Dios es sacrificio, no tiene otra palabra. No es un sentimiento, es sacrificio. Y no se puede decir de otra manera. Nos sacrificamos por nuestros hermanos, nos sacrificamos por los demás. Soy capaz de morir intelectualmente hablando, no físicamente. Soy capaz de morir. Yo no sirvo, no valgo, no. ¿Por qué? Porque tú eres más valioso que yo. Por nuestros hermanos. Ese es el amor. Esa es la herramienta para conseguir esa santidad. Y la última herramienta nos dice
y con la esperanza de salvación como yelmo, la esperanza de salvación. La salvación que nos ayuda a vencer el poder del pecado en nuestro día. El poder del pecado. Con mis alumnos muchas veces hablo de cuáles son los efectos que tiene el pecado. Y quiero que sepáis que el pecado tiene efectos espirituales, primero. Pero tiene efectos en nuestra mente, porque cambia nuestra manera de pensar. El árbol del conocimiento del bien y del mal le otorgó al ser humano la capacidad de decidir lo que está bien y lo que está mal, cosa que hace Dios. No hacía falta que lo hiciéramos. Cambia nuestra mente. Vemos aquello que está bien como que está mal y lo que está mal como que está bien. Pero también el pecado tiene consecuencias en nuestro cuerpo. Pero si tiene consecuencias en nuestro cuerpo es algo que científicamente se puede ver. Y se puede ver científicamente. Cuando una persona, por ejemplo, ve pornografía, o fuma, o bebe, el cerebro empieza a expulsar una hormona, que es la hormona de la felicidad. Y es como darle un baño de agua caliente al cerebro. Está ahí súper relajado, súper a gusto. Que eso dura el rato que estás haciendo eso. En el momento que dejas de hacerlo, la hormona se va y esa felicidad, ese nivel de felicidad que tiene tu cerebro, se baja. ¿Pero qué hace tu cerebro? Busca tenerlo otra vez. Por lo tanto, aunque tú deseas no cometer el pecado, tu cerebro, tu cuerpo te está llamando a hacerlo. ¿Por qué? Porque tu cerebro está enganchado a eso, quiere seguir haciéndolo. Es decir, el pecado tiene consecuencias físicas. Y necesitamos algo que también nos dé esa hormona. Por eso cuando estamos aquí en el culto y estamos alabando al Dios, estamos alabando a Dios, estamos sintiendo esa felicidad. O cuando oramos y estamos derramando nuestro corazón a Dios. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está haciendo lo mismo. Dios lo creó de esa manera, para que disfrutáramos con todo lo que somos, con todo nuestro ser, incluido nuestro cuerpo, a Dios. También Satanás lo utiliza para el pecado. Y por eso hay tantas adicciones, por este motivo. El pecado tiene consecuencias a todos los niveles. Igual que la salvación de Dios debe tener consecuencias a todos los niveles. A nivel espiritual, a nivel mental y a nivel físico. Ahí está la transformación, cuando Dios cambia todo tu ser. Por eso no tiene sentido cuando alguien dice, sí, yo alabo a Dios y levanto las manos más alto que el de al lado, pero vive su vida como le da la gana. Lo siento, pero para mí no tiene sentido. O aquella persona que decide cometer pecado sabiendo que es pecado, pero después es cristiano. Cuando Dios transforma, lo hace. Y me meto en un terreno un poco pantanoso, pero lo hace. Tenemos que quitar el pecado de nuestra vida, tenemos que quitar el pecado de nuestra iglesia, tenemos que quitar el pecado en nuestras relaciones. Es primordial, porque Dios solo se manifiesta en ese lugar en el que hay santidad. Si no, pues estaremos con Dios estando en la puerta y llamando, porque quiere entrar. Pero Pablo termina aquí, y os quiero dejar con esto, no con todo lo malo, quiero dejar con esto. Pablo termina diciendo, oye, animaos, en el versículo 11, animaos unos a otros, y aquí lo importante, edificaos. ¿Por qué? Porque para mí que un hermano busque tener más a Jesús en su vida, me edifica. Cuando vosotros queréis ser más santos, me edificáis. Por lo tanto, la santidad vivida en comunidad, lo que hace al final es edificarnos. Por eso Pablo dice aquí, y edificaos unos a otros. Porque cuando Paul, que no está, dijo hace 2 semanas, oye, yo lo que quiero más de Jesús en mi vida, pues allí hubo 2 personas, Josué era una de ellas, que dijeron, oye, Pablo, que tú digas eso a mí me llena de gozo. ¿Por qué? Porque que alguien busque la santidad me edifica. Y es lo que está diciendo aquí Pablo.
Por eso encontramos en otras partes de la Biblia cómo el ayudar al hermano, enseñar al hermano que su camino es incorrecto, es un deber del cristiano. Por eso lo dice la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando él busca la santidad, yo soy edificado. Por lo tanto, ¿cuál es mi responsabilidad? No decir, oye, que tú haces esto más. No, no. Ayudaros, cogeros del brazo para salir de ahí. No echaros la bronca. Eso no sirve de nada. Edificarnos los unos a los otros. Y quiero terminar con otra pregunta. ¿Cómo estás tú esperando ese futuro que Dios tiene preparado? ¿Cómo lo estamos esperando hoy? Esto es lo que yo quiero dejaros para reflexionar en el día de hoy. Hemos visto lo que Pablo dijo, pero ¿qué nos podemos llevar a nuestra casa de todo lo que Pablo dijo? ¿Cómo estoy yo hoy esperando ese futuro? Esta semana escuchaba una frase, a mí me encantó, y a mi mujer también, de una psicóloga, que decía, pensar continuamente en el pasado produce depresión y pensar continuamente en el futuro produce ansiedad. Y eso, cuando hablamos humanamente y hablamos de nuestros problemas, es una realidad aplastante. Cuando tú estás continuamente pensando en los problemas, en las dificultades o en los males que has tenido en el pasado, lo que te produce es depresión. Y cuando estás continuamente pensando en tu futuro, en tus necesidades, en lo que esperas, lo que te produce es ansiedad. Humanamente es verdad. Espiritualmente no. Porque cuando yo pienso en mi pasado, espiritualmente veo la obra que Dios ha hecho en mí. Y cuando pienso en mi futuro, espiritualmente veo la obra que Dios va a hacer en mí. Y tanto una como la otra produce felicidad. Ni tristeza ni ansiedad. Y creo que nosotros vivimos derrotados porque focalizamos nuestro pasado y nuestro futuro en los problemas, en lo negativo, en lo que nos ha ocurrido y en lo que nos puede ocurrir o en lo que nos va a ocurrir. Y así vivimos el presente. Vivimos el presente pensando en todo lo negativo. Y yo quiero animaros porque no permitáis que esto suceda. Porque Dios quiere romper con esos pensamientos. Dios quiere romper con esas cadenas que nos aprisionan en nuestro día a día. Para que seamos capaces de llenar nuestros pensamientos con Él, con lo que ha hecho y con lo que va a hacer. Y de esa manera cumplir su propósito. Hacernos felices. Entenderme. Su propósito no es hacernos felices, pero sí es una consecuencia de su obra. Y si no, vamos a leerlo. Isaías 30, 18. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Pero Jehová es Dios justo. Bienaventurados, felices todos los que confían en Él. Felices todos los que confían en Él. Si dedicamos nuestra vida a buscar nuestra felicidad terrenal, no sé si alcanzaremos la felicidad. Pasemos nuestros días buscando la felicidad espiritual. ¿Por qué? Porque es el lugar, el futuro es el lugar donde yo tengo que anclar mi felicidad. Mi felicidad está en ese futuro que Dios quiere darme, en ese futuro que Dios va a hacer. Ahí es donde yo tengo que poner el ancla de mi felicidad. Por eso ese ancla no se mueve. Por eso mi felicidad es eterna. Y si alguien todavía no ha entregado su vida a Dios, no sabe lo que te espera.
Pero tienes la oportunidad cada día, de hablar con Él y de pedirle que transforme, que cambie tu vida. Y que haga todo eso que hemos hablado, que lo haga una realidad en tu vida hoy. Que Él pueda mostrarse en tu vida. Que tú puedas sentirlo, que puedas vivirlo en tu día a día. Hazlo y verás la diferencia. Por lo demás, trabajemos juntos en darnos ánimo y en buscar la santidad. Amén.